Vamos a hablar hoy sobre el Salmo 1. Creo que el Salmo 1 es un salmo que los tres primeros versículos de este salmo, ¿verdad? Nos enseña mucho, nos habla mucho de lo que Dios quiere para nosotros. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estos tres versículos creo que hablan algo tremendo, ¿verdad? Nos habla de que que somos como árboles juntos a corrientes de las aguas, ¿verdad? Y que daremos abundancia, que tendremos bendición de Dios y se producirán frutos abundantes en eso. Creo que es una imagen inspiradora que nos puede dar este versículo cuando lo leemos, ¿verdad? Yo no sé si tú piensas como yo, pero yo creo y yo quiero ser como ese árbol estable, ese árbol que dé frutos, ¿verdad? Inclusive este pasaje, como vemos, termina con una promesa que dice, y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Todo lo que hagas prosperará. Esa es una promesa impresionante que podemos ver de este salmo, ¿verdad? Te puedes imaginar que cada cosa que nosotros hagamos, todo nos salga bien. Esa es la promesa de este pasaje. Él quiere que tengamos una vida fructífera y que prosperemos en todo, como prospera nuestra alma, dice la palabra de Dios. Por eso es que quiero hablarles en esta hora de esas claves que encontré en este pasaje que nos va a dar esa vida fructífera y próspera en el Señor. Y por eso es muy importante que tenemos que escudriñar la palabra y decir al Señor, Señor, háblanos, ¿verdad? Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, la Biblia tiene muchas enseñanzas y nos enseña sobre todo. Entonces tenemos que no leer la Biblia como una obligación, sino como ese anhelo de aprender, de que Dios nos hable por medio de la Biblia. No tomar la Biblia y decir, no, voy a tener que orar, voy a tener que leer la Biblia hoy, porque si no, no. Saber de que le nazca a uno eso de decir, voy a leer la Biblia para que Dios me hable, para aprender. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Hacer las cosas porque nos nace, porque queremos, ¿verdad? No por una obligación o por cosas que nos hayan dicho. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de promesas. Dice que hay más de 365 promesas, una para cada día del año. Y cuando nosotros leemos todas esas promesas, y cuando hablamos de prosperidad y de bendición, no estamos hablando únicamente de asuntos de material, ¿verdad? Porque a veces cuando uno dice, es que vas a ser prosperado, y vas a ser bendecido, y vas a tener esto, y la gente dice, pero no, estamos hablando en todo, ¿verdad? La prosperidad, la bendición es todo, la paz, la tranquilidad, eh, la provisión, que nuestros hijos estén bien, ¿verdad? Que nuestra familia esté bien, o sea, que todo camine eh, en la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Todo lo que venga de Dios es bueno, agradable y perfecto. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de bendición y de prosperidad, nosotros no únicamente estamos hablando de material, estamos hablando de todo, pues también tenemos que tener prosperidad y bendición espiritual, ¿verdad? Tenemos que ir cada día siendo mejores espiritualmente, cada día ser nuevas criaturas, ¿no? Y cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar en muchas cosas, ¿verdad? Esas debilidades que nos han ido llevando, saber que podemos seguir superándonos cada día más con la ayuda del Señor y también con nuestro dominio propio. Saber de que nuestra fe tiene que ir aumentando cada día más cuando leemos la palabra, cuando hablamos y oramos al Señor y aprendemos cada día más de Él. Entonces, eso es también bendición, eso es prosperidad en nuestra vida espiritual. Entonces, cuando nosotros alcanzamos esas promesas que Dios tiene para nosotros, como les dije, nos vamos a tener una vida fructífera y una vida prosperada en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad?
Y la primera clave que nos da estos 3 versículos que encontramos en este salmo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si tú quieres ser bendecido en todas las áreas de tu vida, hay algo que tenemos que hacer. Y ese es un paso indispensable para caminar en esa bendición. Tienes que desintoxicarte de las malas influencias que hay en tu vida. O sea, tenemos que desintoxicarnos de todas las malas influencias, todas esas palabras que hemos escuchado y que hemos sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente, quitarnos esos paradigmas, a veces religiosos o paradigmas que tenemos ahí en nuestra vida, y también comenzar a quitar todo eso que nos impide cada día tener una mejor relación con Dios y ser mejores personas cada día más. Entonces nosotros tenemos que ser personas que nos desintoxiquemos también mentalmente y de nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios, que aquí dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se han sentado. La bendición de Dios fluye sobre aquellos que no hacen cosas de los malos consejos que otras personas le dan. Y se apartan de todo tipo de pecado, por mucho que sus amistades le digan que no pasa nada y que todo el mundo lo hace. Tenemos que comenzar a saber qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Tenemos que llevar el consejo del Señor. Y lógico, somos humanos y podemos cometer errores y podemos cometer algunas cosas, pero estar conscientes de que lo que hicimos o lo que hablamos o lo que comentamos estuvo mal y pedir perdón, ¿verdad? Dios tiene misericordia de nosotros todos los días. Y si nosotros pedimos perdón, Él es un Padre que nos perdona, ¿verdad? Pero tenemos que dejar de escuchar las influencias del mundo en lo que nosotros pensamos o lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Y nosotros decimos, sí, pero eso es demasiado mejor, pero no. Tenemos que saber que tenemos que conocer realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que no nos convienen hacer o volver a hacerlas porque podemos caer. Son debilidades. Y a veces las pequeñas zorritas son las que minan el campo. Y a veces nos cuidamos de un gran pecado que pudimos haber tenido o una debilidad que pudimos haber tenido en el pasado. Pero no nos cuidamos a veces de las pequeñas zorritas que son el mal humor o la ira o el enojo o, o la mentira o alguna situación que son pequeñas zorritas que a lo mejor pensamos que no son importantes, pero que pueden ir minando y se pueden ir siendo grandes hasta que estalla ese lugar donde estamos parados. Entonces tenemos que saber de que no solo tenemos que cuidarnos de las debilidades grandes, sino de las pequeñas zorritas, de esas pequeñas debilidades que no le tomamos importancia, pero que ahí están, ¿verdad? Y van a irnos minando poco a poco. Algo muy importante que tenemos que hacer cuando dice que no es que no nos juntemos con aquellas personas que critican, aquellas personas que murmuran de los demás, esas personas que no participan de las críticas. O sea, saber de que a lo mejor algo está mal, pero Dios se va a encargar. No entrar a participar de las críticas y las murmuraciones con las personas, porque a veces somos muy buenos para escuchar, y no solo escuchamos, sino también participamos de esas críticas, de esas murmuraciones, o a veces no participamos, pero nos gusta el chisme santo, como dicen por ahí, ¿verdad? Y comenzar a escuchar, uy, tal persona, uy, tal, y eso nos contamina también nuestros oídos y nuestra mente. Pero cuando usted escucha comentarios o cosas negativas o críticas o murmuraciones, en el subconsciente va a comenzar a trabajar y va a comenzar a analizar y decir, sí, ¿verdad? Puede ser que esta persona sea esto, sí, puede ser que esta persona sea el otro, sí, puede ser que tengan razón, ¿verdad? Y nosotros comenzamos también a juzgar, a lo mejor no verbalmente, pero en el pensamiento comenzamos a juzgar a esa persona o a esas personas en algo que realmente no tenemos una base para poder criticar o para poder juzgar. Lo mejor es que si uno no está contento, si uno no está bien en un lugar, es mejor irse de ese lugar.
cambiar de ambiente, cambiar de lugar, porque no entremos en ese tipo de murmuraciones, porque eso de criticar y murmurar también es pecado. Entrar en esa murmuración y en esa crítica también nos produce algo incorrecto, porque eso te va a robar la bendición de Dios en tu vida, ¿verdad? Y entonces a veces nosotros pensamos, sí, pero es que, sí, pero hay cosas que en nuestra vida, hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Y hay una estrategia de las tinieblas que verá detrás de cada una de estas cosas cuando vienen a tu vida. Esas estrategias de las tinieblas, lo que Él quiere es comenzar a hacernos apartar de la voluntad y la bendición de Dios que tiene para ti. Yo siempre he dicho y he aprendido que uno no tiene que criticar a ninguna autoridad de ninguna denominación. Dios se encargará de las personas, pero que usted no participe de esa crítica o esa murmuración, ya sea un sacerdote, ya sea un pastor, ya sea un líder espiritual, porque uno no sabe realmente cuál es el corazón de esa persona. Lo mejor es que si usted no está de acuerdo con eso o no le parece, no vaya o no participe o déjelo de oír, ¿verdad? Y déjele al Señor que se encargue en algún momento de esa persona. Pero que tú no seas esa persona que comience a maldecir o comience a murmurar sobre esa persona, sobre un presidente, sobre algún jefe. Creo que a veces tenemos que tener ese discernimiento y no ayudarle al enemigo a criticar más de lo que hay mucha gente que critica. Lo único que nosotros podemos hacer es orar por esa persona y saber de que Dios va a tener en algún momento trato con esa persona. Y nosotros tenemos que ser personas de que comencemos a caminar. Vean qué pasó. El pueblo de Israel comenzó a caminar en el desierto cuando eran pocos días lo que ellos tenían, 40 días lo que ellos tenían que caminar en el desierto. Caminaron 40 años. ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar y comenzaron a hacer cosas incorrectas. Cuando algunos pequeños líderes comenzaron a decir cosas, hicieron el becerro, hicieron un montón de cosas. Y eso les llevó a que tuvieron que caminar por el desierto durante 40 años. Y a pesar de eso que hicieron, Dios tuvo misericordia de ellos. Dice la palabra de Dios que no les faltó luz ni calor, y también la nube les protegía del calor del desierto, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también les dio maná y les dio vestidos durante esos 40 años. Pero no vieron la promesa de Dios. Dios va a tener misericordia de nosotros, Dios va a tener ese cuidado con nosotros, pero a lo mejor no vemos la bendición de Dios porque hemos entrado a criticar, a murmurar. Hemos entrado en esa línea tan angosta, que hemos criticado a nuestros familiares o a nuestra gente alrededor, y eso no nos ha permitido ver, entrar a esa tierra prometida. Por eso te digo que una de las primeras cosas es desintoxicarnos, ¿verdad? Y que tú analices estas tres cosas, esas tres primeras cosas en tus oraciones, y que le pidas al Padre que te muestre claramente en qué áreas has caído y qué tienes que hacer a partir de ahora, cambiar. Hay algo que uno se ha hablado mal, si uno ha maldecido, si uno ha hablado mal de una persona, uno lo que tiene que hacer es pedir perdón, cancelar eso que uno ha dicho y revocarlo y sustituirlo. ¿Verdad? Sustituirlo, ¿por qué? Por una palabra de bendición. Y Dios nos va a perdonar. Entonces, tenemos que ser personas que tengamos eso y decir, Señor, he murmurado, he participado en esas críticas, he entrado en esa área y lo hizo como tan natural, te pido perdón, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para ir quitando esas pequeñas zorras de nuestra vida. Y hay algo muy importante también, creo que vas a tener que poner límites, ¿verdad? Límites en algunos momentos que has permitido que las personas pasen más allá de lo que no tienen que decir o hacer. Incluso se pueden perder hasta amistades, ¿verdad? Que han sido malas influencias para ti. Pero nada más piensa que después de esto la recompensa que Dios promete para tu vida, verás la bendición de Dios. Y si seguimos avanzando en este pasaje, el versículo 2, sino en la ley de Jehová está su delicia. Y a lo mejor piensas en esta palabra delicia, deleitarse. ¿Y cómo podría uno deleitarse en Dios? Y te voy a poner un ejemplo sobre cómo nos podemos deleitar en Dios, pero con algo
de nuestra vida, ¿verdad? Y lo más interesante de esto es poner un ejemplo de comida. Imagínate que estás en un restaurante y que estás a punto de comerte ese plato preferido y que está siendo preparado por uno de los mejores chefs del mundo, o un mejor, o ese cocinero que usted dice, híjole, sí, ¿verdad? Pones la primera cucharada, el primer bocado en tu boca, ¿verdad? Y sientes que haces, es más bueno incluso de lo que tú te podías imaginar, ¿verdad? Cuando te pones ese bocado, yo no sé si te ha pasado que a veces has comido algo y dices, uy, no, yo me lo imaginaba diferente, pero está re bueno esto, ¿verdad? Y has terminado de comerte tu primer bocado, pero estás pensando en el segundo y estás preparado y estás pensando en el tercero, ¿verdad? Y estás ahí preparado, comiendo y disfrutando de eso. Y a lo largo de todo ese tiempo sigues comiendo, ¿verdad? Y sigues disfrutando, deleitándote de esa comida. Y después das gracias a Dios y dices, gracias Dios por la bendición que me permitiste comer este plato, ¿verdad? Como la comida o otra cosa que te pueda gustar muchísimo, así es el deleitarse con Dios. Eso es como cuando vienes a su presencia y empiezas a abrir tu corazón y empiezas a sentir ese amor, esa paz, esa bendición fluyendo sobre tu vida. Y se sientes tan agradecido porque estás sintiendo algo. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que te metes a orar, a buscar a Dios y sientes algo tan increíble en tu cuerpo, una electricidad o una paz y estabas súper angustiado, súper preocupadas, ¿verdad? Y comenzás a sentir esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Así es deleitarse en el Señor, disfrutar eso que te has imaginado. Porque nosotros tenemos que disfrutar de la vida, pero también tenemos que disfrutar de lo que Dios nos permite hacer. Entrar ahí, abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y comenzar a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que comienza a fluir en nosotros. Cuando salimos de ese lugar decimos, uy, qué deliciosa presencia. Nosotros tenemos que saber, como dice el Salmo 34:8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Por eso nosotros tenemos que saber que la bondad de Dios está en nosotros y que su presencia es ese recreo, eso que nos sacia en nuestra vida. Y tenemos que deleitarnos en Dios y en su perfecta voluntad para nuestra vida. Y la palabra de Dios nos guía y nos muestra sus verdaderos planes para nosotros. Los planes de Dios para nuestra vida son un deleite para ti. Y si hoy comenzamos a regocijarnos más en Él y en su voluntad para nuestras vidas, vamos a comenzar a ver que nuestra vida comienza a cambiar a nuestro alrededor. Todas las cosas comienzan a cambiar. Ese estrés, esa preocupación, ese afán, esas cosas que nos quitan la paz, la tranquilidad, el dormir, van a comenzar a irse, van a comenzar a separarse, ¿verdad? Y nos vamos a comenzar a preparar para experimentar una vida en tranquilidad, en paz, alrededor de Dios. A veces nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestra agenda no nos permite hacer eso y a veces nos estresamos, nos cansamos, nos agobiamos, nos debilitamos, no solo físicamente, sino en la fe, ¿verdad? Porque ya no tenemos tiempo para nada. No, comencemos a acomodarnos y saber que tenemos obligaciones, y tenemos obligaciones. Tenemos compromisos. Pero que cuando ya nos sintamos sin esa gasolina, sin esa energía, que nos podamos meter a su presencia y comenzar a llenarnos, no llegar con el tanque en reserva, como con los carros, ¿verdad? Que hay gente que gasta toda la gasolina y cuando ya está la luz en amarillo o en rojo, dependiendo del carro, que ya está en la reserva, vamos a la bomba a echar combustible, ¿no? Que antes de que comience esa reserva, nosotros podamos estar en la presencia de Dios y comenzamos a llenarnos. Y decirle, Señor, este afán te lo entrego, esta situación te la entrego, todo esto te lo entrego a ti. Y vamos a comenzar a ver esa plenitud, ese regocijo en el Señor. El Salmo sigue diciendo que vamos a tener una vida fructífera y próspera. Y hemos visto únicamente dos claves, vamos a ver una tercera clave.
¿verdad? Y la primera dice, tenemos que apartarnos de todo los malos consejos, ¿verdad? Pecados, críticas, así como limitar nuestras relaciones con las que practican esas cosas. La segunda fue, tenemos que empezar a deleitarnos en Dios y en su presencia, ¿verdad? Y en su voluntad. Y vamos a ver la tercera clave de este pasaje. Dice el pasaje, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Es pensar, es analizar, es estar ahí en los silencios, meditando en algo, pensando en algo. Y meditar es leer un versículo bíblico y ponerse a pensar y a meditar en ese versículo, qué es lo que Dios quiere decirnos. Y a veces esa palabra meditar ha sido muy utilizada por la nueva era, ¿verdad? Y a veces cuando decimos medita, en la palabra dicen, uy, pero ¿qué le pasa? Eso es del yoga o de, no sé, de meditaciones así en estrella, ¿verdad? Y piernas cruzadas, y no. Meditar es estar en ese tiempo de tranquilidad, a veces hasta callado, únicamente cerrando los ojos, después de haber leído un versículo bíblico, un pasaje y esperar que le venga a tu mente esa revelación. No tenemos que tener la mente vacía ni nada, sino a veces uno puede estar ahí pensando y decir, ay, mira. O a veces meditamos también cuando estamos en un lugar abierto, ¿verdad? En el mar o algún lugar y meditamos en la belleza del lugar, ¿verdad? Pensamos en el lugar. Y así tenemos que empezar nosotros a comenzar a, a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Comenzar a pensar en que todos los días Dios nos va a hablar. Por eso te digo desde un principio que tenemos que abrir nuestro corazón, darle gracias a Él y empezar a orar, a alabar su nombre en todo tiempo. A veces podemos alabar al Señor no únicamente en nuestro tiempo de oración, sino en el día. Tú estás trabajando y puedes estar en voz baja diciendo, gracias Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este momento por mí. En ese momento podemos estar alabando y adorando al Señor en voz baja. Podemos estar trabajando y podemos estar meditando en un momento de receso. Y eso nos va a ir permitiendo que cada vez sintamos más fuerte en el Espíritu eso que fluye, ¿verdad? De Dios hacia nosotros y que nos comience a hablar, ¿verdad? Y que comience a que esa palabra, eso que has comenzado a pensar, se te haga rema en tu vida. A veces no es tanto aprenderse versículos bíblicos de memoria por aprendérselos. Lo importante es aprender versículos que sean rema en tu vida, que te diga, uy, este va a ser algo que va a estar en mi vida. Y que tú sabes que cuando tú lo dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú sabes que esa palabra se va a cumplir, que tú estás consciente y tú estás seguro de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. A veces no tenemos que aprendernos la Biblia de tapa a tapa, ¿no? Pero aprendamos los versículos que sean vida para nosotros, que podamos, que son esas palabras de bendición que podemos soltar en un momento determinado. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer y eso únicamente lo vamos a hacer leyendo la palabra de Dios, abriendo la Biblia, meditar, analizar, pensar y estar atentos a ese clamor, estar atento a esa palabra que Dios te va a dar en tu vida. Yo, por ejemplo, a veces llego en las mañanas, primero respiro unos minutos y me quedo tranquilo, respiro hondo antes de comenzar a orar o leer la palabra. Y después comienzo a adorar y a alabar al Señor y comienzo a orar. Y después de que o leo la Biblia primero y después de que termino de leer la Biblia me vuelvo a quedar tranquilo, callado, solo pensando ahí, dándole vuelta a lo mejor el versículo o analizando. Y ahí a veces el Señor te da una palabra. O a veces únicamente te va a decir, ten paz, ten seguridad, toma el control. Y listo. Y a veces no es ni una hora, a veces es menos de una hora. Pero que el tiempo que tú saques para leer la palabra de Dios sea ese tiempo que tú puedas tener tiempo, no únicamente decir, sí, ya, listo, ya la leí. No, que puedas pensar, decirle, Señor, háblame. Señor, háblame en este momento. Comienzas a leer tu versículo bíblico y después te quedas un tiempo tranquilo esperando a ver qué te dice el Señor. Si haces un devocional, también el devocional te puede hablar
pero que no te quedes únicamente con el devocional que estás leyendo, sino que tú analices y pienses en eso que el devocional te está diciendo y en ese versículo que Dios te está dando en ese día. Y en lo que es la YouVersion, la Biblia del celular, ¿verdad? Hay devocionales que tú puedes sacar y comenzar a leer uno por día. Y eso te va a ir ayudando a ir meditando en cada uno de lo que dice el devocional y lo que dice el versículo. Y comenzar a hacer un hábito, ¿verdad? Yo les voy a decir, yo creo que una vez lo dije, pero cuando a mí me costaba leer la Biblia, ¿verdad? Y yo decía, uy, leer la Biblia, leer un versículo, decía yo, uy, qué pereza leer la Biblia, o sea, que me daba, sinceramente les digo, me daba pereza. Hasta que un momento llegó a mi poder, al correo electrónico, un devocional que yo no me había inscrito nunca, no me había inscrito, nunca había mandado nada. Y llegó un devocional con mi nombre. No sé quién se había suscrito con mi nombre, pero me llegó un devocional. Y ese día el devocional y la palabra eran para mí, ¿verdad? O sea, lo que decía ahí era lo que yo estaba necesitando en ese momento. Y entonces me comenzó a llegar el día siguiente la misma devocional de la misma gente y lo comencé a leer y leía el versículo. Y así me comencé yo a hacer un hábito de leer la palabra de Dios y a meditar. Cuando después aprendí de que no era únicamente leer el versículo, sino leer todo el capítulo para así uno tener más el contexto y saber de qué se está hablando. Y así yo comencé a tener ese hábito de leer la palabra de Dios. Hasta la fecha, yo en las mañanas, antes de comenzar mi día, yo leo la palabra de Dios. Porque ya se me hizo un hábito, pero tampoco lo hago porque es una obligación, no, ya, porque es algo que ya me nace, algo que me hace falta hacerlo. En ese momento, digo yo que fue Dios, me puso una herramienta para que yo comenzara a tener un hábito y me llamó la atención el devocional que llegaban. Eran muy sencillos, eran muy directos. Entonces, por leer el devocional y leer los versículos, así comencé yo a tener ese hábito de leer la palabra de Dios. Y a veces nosotros necesitamos ayuda para poder tener esas disciplinas espirituales. Al igual que orar. A mí me costaba orar. Y yo empezaba a orar y me dormía en media oración. Y comencé yo un momento determinado a buscar formas diferentes de orar y de buscar la presencia de Dios. Y comencé a hacer el esfuerzo de ir aprendiendo hasta que ya comencé a fluir y ya se me hizo un hábito. Y todo en la vida tenemos que hacer hábitos. Si usted se levanta a las 5 de la mañana todos los días, durante todo el mes, ya al mes siguiente ya usted se quiere dormir hasta las 10 de la noche y hasta las 10 de la mañana y ya no puede, ¿verdad? Puede hasta las 7 al rato o ya comienza a tenerse un hábito, ¿verdad? Entonces, toda nuestra vida tiene que haber un hábito. Entonces, si a nosotros nos cuesta leer la palabra, si nos cuesta sentarnos a meditar, lo importante es comenzar a hacer un hábito. Por eso yo les doy ese ejemplo que yo tuve y que me ayudó mucho. Y si a ustedes les puede ayudar es comenzar a tener devocionales. Buscar devocionales y la YouVersion lo tiene, ¿verdad? Y eso les puede ir llevando a tener ese hábito de leer la palabra de Dios y meditarla. Y cuando nosotros comenzamos a ver eso, tenemos que comenzamos a proclamar las promesas de Dios en nuestra vida, todos los días. Empezamos a proclamar y comenzamos a pensar en Dios y en su palabra. Y esa va a ser la victoria que nosotros vamos a tener en el Señor. Porque Dios está ahí, Él está atento, Él está dispuesto. Y Él nos ha dado muchas formas de poder estar en su presencia. No únicamente, como les dije, no únicamente estar metidos en la mañana orando, sino durante el día uno puede darle gracias a Dios. Hay momentos en que uno dice gracias Dios por este día. Gracias Dios por los alimentos, gracias Dios por la oportunidad que me diste, gracias Dios por este cliente, gracias Dios porque me ayudaste a entender algo que no entendía. Eso es una forma de alabar y de adorar al Señor en voz baja. Vas en el autobús, vas en el carro, estás en la sala, en la noche. Únicamente decir gracias Dios, te alabo, te doy gracias por este día. Eres maravilloso, Señor. Eso es adorar, eso es alabar al Señor, eso es alabarle a Él. ¿Verdad? Lógico, están los tiempos de oración, pero
pero a veces nos encasillamos en cosas. Y no, tenemos que ser libres, saber que en todo momento y en todo lugar está Él. Y podemos hablarle a Él, y podemos adorarle a Él, y podemos leer la palabra, y podemos meditar en cualquier momento. Tenemos que apartarnos del mal, tenemos que deleitarnos en el Dios, y tenemos que meditar en lo que Dios nos revela por su palabra. Y esos tres principios que hemos hablado, apartarse del mal, deleitarse en Dios y meditar en lo que Él nos revela, estos tres principios tienen el poder que nos va a permitir cambiar radicalmente nuestra forma de vivir. Porque eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de vivir. Y son consejos, porque no son reglas. O sea, aquí este versículo nos está diciendo, bueno, sí, ahora sí, la regla es que tiene que orar 3 horas. Y tiene que leer la Biblia 2 horas. Y tiene que hacer esto por tal, no. Sino, Él nos está diciendo, y como les dije, meditar, orar, apartarnos. Son cosas simples, que lo podemos hacer en todo tiempo. Lógico, apartarnos de las malas influencias, eso hay que hacerlo inmediatamente, ¿verdad? Pero meditar y orar lo podemos hacer en cualquier momento. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer eso, nos vamos a comenzar a ver que vamos a experimentar cosas grandes que cambian y vamos a comenzar a tener una mentalidad de reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es paz, gozo, sabiduría, entendimiento, bendición, prosperidad, libertad. Ese es el reino de Dios. Y vamos a comenzar a vivir, no en las normas de este mundo, sino vamos a comenzar a vivir en lo que Dios realmente tiene para nosotros. ¿Verdad? Por eso hay que decir todos los días, Señor, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi familia, venga tu reino en todo, porque el reino de Dios es todo lo que les dije. Y comenzamos a ver la bendición de Dios y nos damos cuenta que dice el Salmo 1:3 dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Y ahí comenzamos a ver la bendición. Porque tu vida va a comenzar a ser estable como esos árboles que están en los lugares donde pasa mucha agua, ¿verdad? Y esas raíces van a estar arraigadas ahí en la tierra. Y esas raíces van a estar arraigadas en la presencia de Dios, ¿verdad? Y nos vamos a estar refrescando todo el día con esa agua viva de esos ríos. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un río de esos grandes o fuertes, ¿verdad? Y empiezas a salpicar el agua, o en una cascada, o una catarata, y uno comienza a sentir esas gotas de agua que el viento trae. Así es como nosotros vamos a comenzar a refrescarnos en el Señor, porque Dios quiere transformar nuestra vida y llevarnos a experimentar su bendición como nunca antes. Y tenemos que comenzar a saber de que Dios nunca va a cerrar la llave o ese grifo, dependiendo como digan en cada país, ¿no? No, Él las va a abrir para nosotros. Y vamos a comenzar a ver esa relación viva, esa relación profunda con Dios. Esa vida cercana, esa vida que nos vamos a deleitar con Él. Porque tu vida nunca va a ser la misma. Nunca va a ser la misma. Dice Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Cuando nosotros comenzamos a obedecer a Dios, y tenemos una relación viva con Él, hay 2 tipos de frutos que se manifiestan en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios como fruto de esa obediencia. Porque termina este Salmo 1:3 dice, y darás fruto en su tiempo y sus hojas no caen. O sea, tenemos que ser personas que demos buenos frutos. Tenemos que ser personas que demos ese fruto abundante. Inclusive, si nosotros vamos a Deuteronomio 28, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento se habla de ese deseo de Dios de bendecir a su pueblo. Y ustedes pueden leer el capítulo 28 de Deuteronomio. Están las bendiciones y están las maldiciones, ¿verdad? Y algunas de esas bendiciones que puedes encontrar en Deuteronomio 28 fueron la bendición en nuestras relaciones, la bendición en nuestro trabajo, la bendición en nuestros negocios, la bendición en nuestros hijos, la multiplicación y victoria en nuestras vidas. Esas son parte de las bendiciones que están en Deuteronomio 28. Y ahí las puedes meditar y leerlas tú tranquilamente en algún momento en tu casa. Por eso yo te digo que nosotros tenemos que anhelar la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque cada día pienso y digo yo que sin Él no somos nada y nada tiene sentido. Aunque pasemos aflicción, aunque estemos en situaciones difíciles,
aunque estemos pasando situaciones complicadas, aunque estemos en situaciones de bendición y estemos en victoria y en triunfo y nos está yendo todo bien, en cualquier ocasión, en cualquier momento, en cualquier situación, con Dios estamos bien, estamos con todo. Porque yo me acuerdo muy bien cuando yo no tenía a Dios en mi corazón, y yo me acuerdo que yo andaba buscando cómo llenar mi vida. Y en los tiempos de que estaba en complicadas o como me metía en, en problemas, uy, uno no sabía qué salidas podía tener. Pero ahora uno sabe que Dios tiene esa salida para uno. Porque uno ha aprendido que la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos dice que vengan todos los cansados y cargados, que Él los hará descansar. Entonces, tú sabes que aunque tú estés cansado y cargado, puedes entrar y dejar esas cargas delante de Dios. Porque con Dios todo tiene sentido. Y que ese amor que tú tienes en ese momento por Dios comienza a inundar cada día más tu vida y que comiences a ver más frutos en tu vida, en todas las áreas de tu vida, en lo espiritual y en lo físico. Y que como termina este versículo, de verdad, de la palabra, dice que su hoja no caerá y todo lo que haga prosperará. Tenemos que comenzar a ser personas que comencemos a florecer en la presencia de Dios. Y todo lo que haces prosperará. ¿Te imaginas ese todo en mayúscula en nuestra vida? Todo lo que hagas va a salir bien. Y a lo mejor puedes pensar que es un sueño egoísta, ¿verdad? Y decir, uy, soy egoísta, ¿no? Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, que todo lo que hagas prosperará. Por eso, tercera de Juan 1:2 dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vea qué poderoso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo te pongo en esa hora que quites ese amado y que pongas tu nombre ahí. Y digas, Eric, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahí donde tú estás, repítele, pon tu nombre y di otra vez, Eric, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. O sea que no está diciendo todo, lo físico, lo espiritual, todo. En tercera de Juan 1:2. Por eso es que no es un asunto de que hablamos de prosperidad y de bendición y que no, la palabra lo tiene. La palabra lo dice, porque ahí dice la prosperidad en todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas es todo. Y dice, y la salud, así como prospera tu alma. Pero, o sea, ahí está envuelto todas las cosas. Ahí no hay nada que esté fuera. Todo está ahí. Y si relacionamos ese Salmo 1 con este versículo, podemos sacar algunas conclusiones de estos dos versículos juntos, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Cuando te apartas del mal y buscas deleitarte en Dios y obedecer su voluntad, tu espíritu y tu alma son edificados. Cuando tu alma y tu espíritu son prosperados, eso tiene una consecuencia en lo natural. Todo lo demás de tu vida se pone en su sitio y recibe también la bendición de Dios. Por eso es que hay una correlación entre todos estos elementos, porque lo espiritual siempre acaba reflejando en lo natural. Si tú estás bien espiritualmente, estás bien naturalmente. Por eso es muy importante que nosotros estemos bien físicamente, con salud y con todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos mal físicamente, estamos enfermos, lo que no nos da ni ganas es de orar, ni de leer la palabra de Dios. Pero cuando nuestra vida natural está bien y nuestra vida espiritual está bien, uy, eso es dinamita. Y cuando tú cuidas tu alma y te preparas para creer en el Espíritu y creer en el Espíritu de Dios, vas a tener consecuencias preciosas en lo natural también. Porque cuando nosotros tenemos nuestra prosperidad en nuestra alma bien, eso abre las puertas a la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Por eso te digo, para finalizar, tenemos que unir nuestra alma y nuestro espíritu, ponerlos como de prioridad, alimentarlo con la presencia de Dios, apartarnos de las malas influencias y buscar y obedecer a Dios en todo. Y sin duda vamos a comenzar a experimentar cada vez más su bendición en todo lo que nosotros hagamos.
Y terminamos leyendo este Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.